La nieve caía en suaves mantos, cubriendo el pequeño parque con un silencio que sonaba más fuerte que cualquier ruido. Los bancos estaban resbaladizos por la escarcha, el suelo oculto bajo el blanco. En uno de esos bancos se sentaba una joven, apenas cubierta por una fina bata de dormir, los hombros encogidos bajo una sábana que había arrancado de alguna cama. Sus piernas desnudas temblaban contra la madera helada, sus labios pálidos y agrietados. No pertenecía a esa escena, la silueta frágil de una chica en ropa de dormir contra la dureza brillante de un día invernal. Y sin embargo, ahí estaba, aferrándose más fuerte a la sábana delgada, como si pudiera protegerla del viento punzante. La gente pasaba. Algunos se quedaban mirando. Otros apartaban la vista rápidamente, fingiendo no ver. El mundo tenía la costumbre de ignorar a quienes ya no encajaban en él. Entonces pasó un hombre con su hija. Era alto, de hombros anchos, el cabello oscuro asomando bajo un abrigo gris de lana. Sus guantes de cuero sujetaban una bolsa de papel, víveres del mercado de la esquina. A su lado saltaba una niña de unos 7 años, envuelta en un abrigo rojo acolchado, bufanda y gorro a juego. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, sus ojos brillaban con la curiosidad que solo los niños aún conservan. El hombre miró de reojo a la mujer en el banco, su expresión vacilando, algo entre incomodidad y compasión. Siguió caminando. Pero la niña se detuvo. Tiró de su mano, la mirada fija en la mujer que tiritaba. «Papá», susurró, «tiene frío». El hombre apretó su agarre. «Vamos, Sofie». Pero Sofie tiró más fuerte, liberándose del guante de su padre. Antes de que él pudiera detenerla, corrió hacia el banco, sus botas crujiendo en la nieve. La mujer levantó la cabeza lentamente, sorprendida por aquel estallido de rojo contra el blanco. Sus ojos, oscuros, vidriosos de agotamiento, se enfocaron en la niña frente a ella. «Tengo una bufanda y un gorro extra», anunció Sofie con orgullo, tirando de las correas de su mochila. «Puedes quedártelos». Desde la acera, el hombre se quedó helado, debatido entre llamar a su hija y observar lo que ocurría. La niña sacó una bufanda de punto, rosa con pequeñas estrellas plateadas tejidas y un gorro con pompón. Extendió sus manitas. «Toma. Te vas a enfermar si no usas algo caliente». La mujer la miró, los labios temblando. Por primera vez en todo el día, algo distinto de la desesperación se dibujó en su rostro. No era exactamente una sonrisa, más bien una grieta en el hielo. «Gracias», susurró con voz ronca. Aceptó la bufanda con manos temblorosas, presionándola contra su pecho como un tesoro. Sofie sonrió radiante. «¿Ves, papá? La necesitaba». El hombre finalmente se acercó, sus botas crujiendo sobre la nieve. De cerca, la chica en el banco parecía aún más frágil. Su cabello enredado, la piel enrojecida por el frío, la bata demasiado delgada para ocultar el temblor de su cuerpo. «Te vas a congelar aquí afuera», dijo él, con voz grave, cautelosa. La mujer tragó saliva, abrazando la bufanda. «No tengo a dónde ir». El hombre exhaló, mirando a su hija, que lo observaba con expectación. Su pequeño rostro no mostraba juicio, solo la certeza de que ayudar era lo correcto. Se frotó las manos enguantadas, la indecisión brillando en su gesto. Luego se quitó el abrigo y lo colocó suavemente sobre los hombros de la mujer. «Ven con nosotros», dijo. «Al menos para calentarte. No puedes quedarte aquí». Sus ojos se agrandaron. «Yo, no quiero molestarlos». «Ya lo haces», respondió él, pero sin dureza. «Si me voy ahora, no podré dormir esta noche». Ella vaciló, mirando a Sofie, cuyo firme asentimiento pareció sellar la decisión. Lentamente, la mujer se puso de pie, tambaleándose un poco sobre sus pies desnudos en el suelo helado. «Toma», dijo el hombre, sacando un suéter gris doblado de la bolsa. «Póntelo cuando estemos dentro». Juntos caminaron hacia su casa, una vivienda de ladrillo de 2 pisos en la orilla del vecindario. Adentro, el calor la envolvió como una manta en cuanto la puerta se cerró contra la nieve. Una chimenea chisporroteaba en la sala, y Sofie corrió a dejar su mochila en el sofá. «Siéntate», dijo el hombre, guiándola hacia el fuego.
Voy a preparar té. Ella se acomodó en la alfombra, extendiendo los dedos helados hacia las llamas. Las lágrimas le humedecieron los ojos al sentir el calor regresar a su piel. No había comprendido lo cerca que estuvo de desaparecer en el frío. Unos minutos después, el hombre volvió con tazas humeantes. Le entregó una. Sus miradas se encontraron, la de él cautelosa, la de ella cruda de gratitud. Me llamo Daniel, dijo al fin. Ella es mi hija, Sophie. La mujer dudó, y luego murmuró. Elena. Bebieron en silencio un rato, el crepitar del fuego llenando los espacios donde las palabras no cabían. Finalmente, Daniel habló. No tienes que contarme, dijo con suavidad, pero, ¿qué pasó? Elena miró fijamente el fuego, los dedos temblando alrededor de la taza. Tras una larga pausa, su voz se quebró. Mi novio. Pensó que lo engañé. No lo hice. Pero aún así me echó. No tenía a dónde ir. La mandíbula de Daniel se tensó. Sophie, sentada con las piernas cruzadas, ladeó la cabeza, sin entender del todo pero sintiendo la tristeza. ¿Y tú? Preguntó Elena de repente, casi para desviar la vergüenza de su propia historia. Daniel miró al fuego. Su voz bajó. Mi esposa falleció hace 2 años. La madre de Sophie. Desde entonces, solo hemos sido nosotros. Se detuvo, lanzándole una mirada, algo brillando en sus ojos. Me recuerdas a ella. La forma en que te sientas. La mirada en tus ojos. Es extraño. Elena apartó la vista, la garganta apretada. El fuego estalló, lanzando chispas al aire. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando huellas, reescribiendo el mundo en blanco. Para Elena, una verdad se volvió clara, no había entrado simplemente en la casa de un extraño. Había cruzado el umbral hacia el inicio de algo que podía cambiarlo todo. El calor de la chimenea permanecía en la piel de Elena, pero el calor por sí solo no podía borrar el peso del día. Su fina bata de dormir se le pegaba húmeda al cuerpo, la sábana sobre sus hombros perdía ya su efímero consuelo. Daniel lo notó. Dejó su taza a un lado y desapareció por un momento. Cuando regresó, traía en las manos un suéter doblado y un pantalón de chándal suave. Son míos, dijo. Te quedarán grandes, pero mejor que esa sábana. Elena dudó, mirando a Sophie, que estaba acurrucada en el sillón, balanceando sus pequeñas botas. Daniel entendió su vacilación y señaló el pasillo. El baño está al fondo, a la izquierda. Tómate tu tiempo. Elena se levantó con pasos inseguros, abrazando la ropa contra su pecho. En el espejo del baño vio su reflejo, el cabello enmarañado, los ojos hundidos, la piel enrojecida por el frío. Por un momento, la vergüenza casi la ahogó. Pero se deslizó dentro del suéter, las mangas le cubrían las manos, y sintió algo que no había sentido en horas, seguridad. Cuando regresó, Sophie sonrió. Te ves graciosa con la ropa de papá. Elena rió suavemente por primera vez en todo el día. Lo sé. Daniel le tendió otra manta. Siéntate. Caliéntate. Se acomodaron de nuevo junto a la chimenea. Sophie se recostó contra el hombro de su padre, bostezando. Daniel apartó un mechón de su frente, con un gesto tierno. Elena observó, sorprendida por la intimidad de algo tan simple. Le recordó a su propio padre cuando era niña, lo seguro que se sentía tenerlo cerca antes de que la vida se endureciera. Hora de dormir, murmuró Daniel. No, protestó Sophie, aunque sus párpados ya caían. Él la levantó en brazos con facilidad. Ella rodeó su cuello con sus pequeños brazos, murmurando. ¿Puede Elena quedarse? Daniel se detuvo, cruzando la mirada sorprendida de Elena. Sonrió débilmente. Ya veremos. Ahora duerme. Subió con ella, sus pasos desvaneciéndose. Elena se quedó sola frente al fuego, el corazón latiéndole demasiado rápido. Cuando Daniel volvió, se hundió en la silla frente a ella. Durante un largo momento no dijeron nada. El fuego chisporroteaba entre ellos. Gracias, susurró Elena. Él negó con la cabeza.
No tienes que agradecerme. Cualquiera te habría ayudado. Eso no es cierto, dijo ella en voz baja. La gente pasó junto a mí en la calle. Apartaban la mirada. Daniel exhaló despacio. Quizá no sabían cómo. Quizá no querían la responsabilidad. ¿Y tú? Preguntó ella. Daniel sostuvo su mirada. Yo tampoco quería. Pero Sophie me recordó lo que importa. La garganta de Elena se cerró. Se arropó más con la manta, mirando las llamas. ¿De verdad no tienes a dónde ir? Preguntó él al cabo de un rato. Ella negó con la cabeza. No tengo familia aquí. Solo a él. Y ahora, su voz se quebró, pero la enderezó. Ahora nada. El silencio se alargó. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Entonces quédate aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer. Sus ojos se agrandaron. No quiero molestar. No molestas, dijo él con firmeza. Es solo una noche. Afuera te congelarías. El tono de su voz no dejaba lugar a protestas. Elena asintió lentamente. Daniel le mostró la habitación de invitados en el piso de arriba. Era sencilla pero cálida, una cama bien tendida, una lámpara con luz dorada, un leve aroma a cedro en el aire. Antes era el estudio de mi esposa, confesó. Luego lo convertimos en cuarto de invitados. Creo que le habría gustado que se use esta noche. El pecho de Elena se apretó al escuchar a su esposa. Yo, no sé qué decir. Solo descansa, dijo él. Mañana hablaremos más. Se quedó un instante en la puerta, sus ojos indescifrables, y luego asintió y cerró suavemente. Elena se sentó en el borde de la cama, mirando la manta doblada. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero esta vez no eran solo de miedo. Por primera vez desde que la echaron, sintió un destello de algo frágil y raro, esperanza. Al final del pasillo, Daniel estaba en su habitación, de pie frente a la ventana, observando la nieve que seguía cayendo. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, ¿puede Elena quedarse? Pensó en su difunta esposa, en los años vacíos que siguieron, y en la muchacha de ojos encendidos junto al fuego. Sintió culpa por notar el parecido, pero también algo innegable, la vida agitándose de nuevo donde antes solo había duelo. Aquella noche, Elena permaneció despierta bajo el pesado edredón, escuchando el viento golpear las ventanas. Pensó en la bondad de una niña, en la fuerza silenciosa de un hombre al que apenas conocía, y en la frágil posibilidad del mañana. Y aunque el miedo aún la oprimía, el cansancio finalmente la venció, su primer sueño verdadero en días. El aroma de café y pan tostado despertó a Elena antes de que el sol saliera del todo. Por un instante no recordó dónde estaba. El edredón era pesado y cálido, las paredes a su alrededor extrañas pero seguras. Luego regresaron los recuerdos, la nieve, la banca, la bufanda de Sophie, la voz tranquila de Daniel. Se puso de nuevo el suéter enorme y caminó por el pasillo, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra. Risitas llegaban desde abajo, la risa aguda y alegre de Sophie mezclada con el murmullo más grave de Daniel. Ese sonido le apretó el pecho, calidez y pertenencia en un lugar donde no esperaba hallarlo. En la cocina, la luz del sol entraba filtrada por las ventanas heladas. Sophie estaba sentada a la mesa, el cabello revuelto bajo su gorro rojo que se negaba a quitarse dentro de la casa. Daniel estaba junto a la estufa, volteando panqueques, las mangas arremangadas, una taza de café a su lado. Buenos días, dijo Elena suavemente, deteniéndose en la puerta. Sophie giró en su silla. Elena. Vamos a desayunar panqueques. Papá siempre los hace demasiado gruesos, pero igual saben ricos. Daniel la miró por encima del hombro, con una leve sonrisa. Es la crítica gastronómica más dura que conocerás. Elena se deslizó en una silla, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Hacía años que no se sentaba a una mesa de desayuno así. Daniel puso un plato frente a ella, 2 panqueques espolvoreados con azúcar glass. Come, dijo. La dulzura en su lengua fue casi abrumadora. Tragó despacio, los ojos ardiéndole.
No recuerdo la última vez que comí panqueques, murmuró. Sophie ladeó la cabeza. ¿No te gustan? Me encantan, respondió Elena rápido. Gracias. Comieron en silencio un rato, solo el tintinear de los cubiertos llenaba el aire. Elena sorprendía a Daniel mirándola de vez en cuando, aunque él nunca sostenía la mirada mucho tiempo. Cuando Sophie terminó, saltó de la silla. Voy a jugar afuera. Y salió corriendo, su abrigo rojo ya esperándola junto a la puerta. Daniel sirvió otra taza de café y la deslizó hacia Elena. Su voz fue más baja. ¿Dormiste algo? Sí, contestó con sinceridad. Mejor de lo que esperaba. Él asintió. Bien. Se sentó frente a ella, las manos rodeando la taza. ¿Qué vas a hacer? La pregunta la golpeó como agua fría. Bajó la vista. No lo sé. No tengo mucho dinero. No tengo familia aquí. Solo, su voz vaciló, solo lo que pude llevar conmigo cuando me echó. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Te sacó a la calle en pleno invierno? ¿Vestida solo así? Ella asintió despacio. Pensó que le había sido infiel. No lo hice. Pero no quiso escuchar. Un destello de furia cruzó el rostro de Daniel antes de suavizarse en algo más pesado. No merecías eso. Por un momento, ninguno habló. Luego Elena susurró, ¿por qué eres tan amable conmigo? Ni siquiera me conoces. Daniel se recargó hacia atrás, los ojos ensombrecidos. Porque hace 2 años vi a la mujer que amaba apagarse delante de mí, y no hubo nada que pudiera hacer para salvarla. Desde entonces, he mantenido todo en pie solo por Sophie. Pero cuando te vi en esa banca, sentí que el destino me empujaba a algo que no podía ignorar. El pecho de Elena se apretó. Ayer dijiste que te recordaba a ella. Él asintió despacio. No es solo por cómo te ves. Es la manera en que te sostienes. Firme, incluso cuando te estás rompiendo. Ella era así también. Elena tragó saliva, dividida entre gratitud y culpa. No quiero ser un fantasma de otra persona. No lo eres, dijo enseguida. Eres, tú. El peso de sus palabras se quedó suspendido en el silencio. Más tarde, Elena ayudó a Sofía a hacer un muñeco de nieve en el patio. Sofía reía mientras apretaba nieve con sus manoplas, las mejillas rojas y resplandecientes. Elena sentía el frío calar en sus dedos, pero la alegría de la niña la atravesaba como un calorcito. Daniel observaba desde el porche, las manos en los bolsillos del abrigo, pero la mirada fija en ellas. Había algo en sus ojos que Elena no supo nombrar, mitad anhelo, mitad temor. Cuando Sofía corrió adentro a buscar una zanahoria para la nariz del muñeco, Elena se quedó atrás, sacudiendo la nieve de sus mangas. Miró a Daniel, que había bajado al sendero. No tienes que dejarme quedarme, dijo en voz baja. Puedo irme en cuanto encuentre dónde. Daniel negó con la cabeza. Aún no estás lista para estar afuera. Una noche fue solo el comienzo. Quédate hasta que decidas qué hacer. La garganta de Elena se cerró. ¿Y tú? ¿Qué pasa si la gente habla? Él sonrió, cansado. Ya hablan. Que lo hagan. Los copos se pegaban a su cabello oscuro mientras estaba ahí, sólido y firme contra el frío. Elena lo miró de verdad, y se dio cuenta de que sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad. Esa noche, cuando Sofía dormía, Daniel encendió de nuevo la chimenea. Elena se sentó frente a él, envuelta en la manta que le había dado. La habitación brillaba con la luz del fuego. Susurró, casi para sí, no sé qué traerá el mañana. Yo tampoco, admitió Daniel. Sus ojos encontraron los de ella. Pero quizá no tengamos que saberlo todavía. El silencio que siguió ya no fue pesado. Fue pleno, de posibilidades, de cosas no dichas pero sentidas. Y por primera vez desde que la arrojaron a la nieve, Elena creyó que el mañana tal vez no estaría tan vacío como temía. La mañana siguiente amaneció pálida y pesada, con la nieve cayendo aún en copos perezosos.
Elena se paró junto a la ventana de la cocina, con una taza de té entre las manos. Afuera, Sofía corría por el jardín, su abrigo rojo brillando contra la blancura. Daniel paleaba el camino, sus movimientos firmes y constantes. Elena los observaba juntos, padre e hija, tejidos en sus rutinas. Y el pecho le dolía con algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo, anhelo. Después del desayuno, Daniel le ofreció un teléfono. Si quieres llamar a alguien, dijo en voz baja. Los dedos de Elena flotaron sobre el teclado, pero negó con la cabeza. No hay nadie. ¿No tienes familia allá en casa? Sí, admitió. Mi madre. ¿Pero qué le diría? ¿Qué fracasé aquí? ¿Qué confié en el hombre equivocado? Daniel no insistió. Simplemente dejó el teléfono sobre la encimera. Si cambias de opinión, aquí está. Elena sintió un oleaje de gratitud, pero también de culpa. Era una extraña en su casa, dependiendo de su bondad. ¿Cuánto faltaría para que la bondad se convirtiera en carga? A media tarde, Sofía convenció a Elena de ayudarla a hornear galletas. La harina cubrió el suéter prestado de Elena, el chocolate manchó la mejilla de Sofía. Daniel se quedó en el marco de la puerta, los brazos cruzados, observando con una sonrisa tenue que casi parecía extraña en su rostro. Eres una natural, dijo. Elena rió suavemente. Si por natural quieres decir quemar la mitad de la bandeja, entonces sí. Sofía metió una galleta caliente en su boca y asintió con entusiasmo. Son perfectas. La mirada de Daniel se quedó en Elena un instante demasiado largo. Ella lo notó, y el calor le subió a las mejillas. Esa noche, cuando Sofía ya había subido, Elena se sentó junto al fuego otra vez. Daniel se unió a ella, dejando 2 tazas de té. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Por dejarme quedarme. Por confiar en mí. La mandíbula de él se tensó. No es confianza. Es instinto. No pareces alguien que nos haría daño. Ella miró las llamas. A mí ya me han herido bastante. No haría eso con nadie. El silencio se alargó. Entonces Daniel dijo algo que sorprendió a ambos. ¿Me recuerdas que sigo vivo? Elena se volvió hacia él. Sus ojos destellaban con culpa, como si hubiera traicionado a su difunta esposa al admitirlo. Susurró, no quiero ser la sombra de ella, Daniel. No lo eres, respondió con firmeza. Eres tú. Y eso basta. Sus miradas se sostuvieron. El fuego chisporroteó. Algo no dicho vibró en el espacio entre los dos. Más tarde esa noche, cuando Elena doblaba la manta en el sofá, un golpe la sobresaltó. Abrió la puerta y encontró a Daniel allí, el cabello húmedo tras la ducha, la expresión vacilante. Empezó, luego se detuvo. Quería asegurarme de que estuvieras cómoda. Lo estoy, dijo ella. Su voz tembló. Él asintió, permaneciendo en el umbral. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Daniel. Cuando la puerta se cerró, Elena se llevó las palmas al rostro. El aire entre ellos estaba cambiando, lenta y peligrosamente. Pero la frágil paz no duró. A la mañana siguiente, cuando salió a buscar leña, un coche se detuvo en la acera. Se quedó helada. La puerta del conductor se abrió, y de ella bajó Mark, su exnovio. Sus ojos se entrecerraron al verla en el suéter de Daniel, de pie en la nieve frente a la casa de otro hombre. ¿Elena? Su voz destilaba incredulidad y rabia. ¿Así que aquí es donde corriste? El corazón de ella se hundió en el estómago. Apretó la leña contra su pecho, el pulso desbocado. Daniel salió al porche, alerta al instante. ¿Quién eres? Mark sonrió con desprecio. Su novio. Es novio, aclaró Elena rápido, con voz temblorosa pero firme. Mark rió con amargura. No tardaste en encontrar reemplazo, ¿verdad? Los ojos de Daniel se endurecieron. Será mejor que te vayas. Mark lo ignoró, avanzando más. Me mentiste. Me dejaste en ridículo. ¿Y ahora estás, qué?
¿Viviendo con un tipo que acabas de conocer? Las manos de Elena temblaban, pero se obligó a enderezarse. Tú me echaste. ¿Recuerdas? Ya no tienes derecho a preguntar a dónde voy. Por un instante, la rabia deformó el rostro de Mark. Luego sonrió con malicia. Ya veremos cuánto dura este pequeño proyecto de caridad. Se giró bruscamente, volvió a su coche y arrancó, salpicando nieve con las llantas. Elena se quedó helada, respirando entrecortado. Daniel bajó un escalón, su mano flotando cerca de su hombro sin tocarla. ¿Estás bien? La voz de ella se quebró. No. Pero lo estaré. Esa noche, mientras la nieve se acumulaba afuera, Elena se quedó despierta en el cuarto de huéspedes, abrazando sus rodillas bajo el edredón. Las palabras de Mark resonaban en su mente, removiendo cada inseguridad que había intentado enterrar. En el pasillo, Daniel miraba al techo, sabiendo que esto ya no se trataba solo de dar refugio. Era cuestión de elección. De si estaba listo para dejar entrar a otra mujer en su vida, y de si ella estaba lista para dejarlo entrar a él. Ninguno durmió mucho. Pero ambos sabían una verdad. El pasado había encontrado el camino hasta su puerta, y no se iría en silencio. El día siguiente amaneció gris y pesado, la nieve afuera convertida en una papilla sucia a lo largo de la calle. Elena se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té, observando el vapor que se enroscaba hacia arriba. Sus manos abrazaban la taza, pero el calor no llegaba al hueco que llevaba en el pecho. La aparición repentina de Mark la perseguía. Su mueca, su voz envenenada, su amenaza, ya veremos cuánto dura este pequeño proyecto de caridad. Las palabras la roían por dentro, recordándole que aún era vulnerable, aún atrapada en su sombra. Daniel entró en silencio, el cabello húmedo de la ducha, con una camisa impecable y pantalones oscuros. Sophie entró tras él, todavía en pijama, el cabello revuelto, frotándose los ojos. Buenos días, dijo Daniel suavemente. Elena intentó sonreír. Buenos días. Sophie trepó a una silla y anunció, soñé que Elena se quedaba para siempre. Elena se quedó helada, la garganta apretada. Miró a Daniel, que le devolvió una pequeña sonrisa tensa. Es un bonito sueño, respondió, despeinando el cabello de Sophie. Ahora, desayuna. Más tarde, mientras Sophie coloreaba en la sala, Daniel se apoyó en la encimera, los brazos cruzados. Tenemos que hablar de él. El estómago de Elena se anudó. Mark. Él asintió. No me gusta que sepa dónde estás. Que haya venido hasta aquí. No se irá tan fácilmente. Puedo manejarlo, susurró ella, aunque su voz temblorosa la delataba. La mandíbula de Daniel se tensó. No deberías tener que hacerlo. Mereces sentirte segura. Algo en la forma en que lo dijo, firme, protector, casi desesperado, le hizo doler el pecho. Apenas me conoces, murmuró. Él sostuvo su mirada. Sé lo suficiente. El silencio llenó la cocina, denso y cargado. Esa tarde, Elena ayudó a Sophie con la tarea en la mesa de la cocina. La niña se recostaba contra ella, parloteando sobre sus colores favoritos y su sueño de ser maestra. Daniel los observaba desde la puerta, con algo retorciéndosele en lo profundo. Aquella imagen parecía una familia, parecía la vida que había creído perdida para siempre. Cuando Sophie subió a dormir, Daniel se quedó junto a la chimenea. Elena se acercó con 2 tazas de té. Gracias, dijo él al tomar una. ¿Por qué? Por ser tan buena con ella. Por hacer que esta casa vuelva a sentirse viva. Elena bajó la mirada, las mejillas ardiendo. Es fácil quererla. Los ojos de Daniel se suavizaron. También tú lo eres. Elena contuvo el aliento. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, innegables. Abrió la boca, pero un golpe en la puerta quebró el momento frágil. Daniel se irguió. Quédate aquí, ordenó, dejando la taza. Abrió la puerta. Mark estaba en el porche, con nieve en los hombros y una sonrisa torcida. Quiero hablar con ella, exigió. No eres bienvenido aquí, replicó Daniel con voz baja. Es mi novia, escupió Mark.
Corrigió Daniel. Los ojos de Mark se entrecerraron. ¿Crees que puedes quitármela? Ni siquiera la conoces. La voz de Daniel se afiló. Sé lo suficiente para ver que merece algo mejor que tú. Elena apareció detrás de él, con el corazón desbocado. Vete, Mark. Él la miró con desprecio. Te vas a arrepentir, Elena. Solo juega a ser tu héroe. Cuando se canse, ¿dónde vas a estar? De vuelta en un banco, congelándote. La mano de Daniel se apretó contra el marco de la puerta, cada músculo en tensión. La voz de Elena se quebró, pero no retrocedió. Prefiero congelarme antes que volver contigo. El rostro de Mark se torció, la rabia ardiendo en sus ojos. Pero Daniel dio un paso adelante y cerró la puerta de golpe. El portazo resonó en toda la casa. Elena se desplomó en el sofá, enterrando el rostro entre las manos. Daniel se arrodilló frente a ella, su mano flotando cerca, sin tocarla. Aquí estás a salvo, dijo, firme, con la voz cargada de emoción. Ella levantó los ojos hacia él. ¿Por cuánto tiempo? No se detendrá. Entonces yo tampoco, contestó Daniel con fiereza. No hasta que desaparezca de tu vida para siempre. La intensidad en su voz la sacudió. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no eran solo de miedo. Algo más fuerte, más profundo, estaba rompiendo dentro de ella, confianza. Esa noche, Elena permaneció despierta en el cuarto de huéspedes, escuchando el viento. Pensó en las amenazas de Mark, en la fuerza silenciosa de Daniel, en el sueño inocente de Sophie. Elena se quedaba para siempre. Por primera vez, se permitió imaginarlo. Un hogar no construido en el miedo, sino en el amor. Una familia, frágil pero real. Giró hacia la ventana, los copos de nieve arremolinándose tras el cristal. En algún lugar de la casa, sabía que Daniel también estaba despierto, cargando con sus propios fantasmas, con sus propias dudas. Y sin embargo, en el silencio de la noche, se acercaban más, ya no como extraños unidos por la circunstancia, sino como dos vidas que empezaban a entretejerse. La nieve finalmente se detuvo, pero el silencio que dejó atrás era pesado. Durante días, Elena no pudo sacudirse la imagen de la sonrisa torcida de Mark, sus palabras resonando en su mente. Incluso dentro de la cálida casa de Daniel, a veces sentía que el frío de aquel banco se filtraba de nuevo en sus huesos. Sophie, felizmente ajena al peso que presionaba a los adultos, arrastraba a Elena a su pequeño mundo, ángeles de nieve, juegos de mesa, libros de colorear esparcidos por la mesa de la cocina. Elena se dejaba llevar por la luz de la niña, aunque las sombras persistían en los rincones. Una tarde, Daniel la encontró doblando la ropa en la habitación de invitados. Ella estaba apilando con cuidado el suéter y los pantalones prestados cuando él se apoyó en el marco de la puerta. No tienes que hacer eso, dijo. Quiero hacerlo, respondió suavemente. Me ayuda a sentir que pertenezco. Sus ojos se suavizaron. Sí perteneces. Sus manos se detuvieron a mitad del doblez. Lo miró, tratando de medir el significado en sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Sofía resonó por el pasillo, y el momento se desvaneció. Esa noche, después de que Sofía se hubiera ido a dormir, Elena deambuló hacia la sala de estar. Daniel estaba sentado cerca de la chimenea, papeles esparcidos por la mesa de centro, trabajo en el que había intentado y fallado en concentrarse. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, acentuando el cansancio en sus ojos. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Él hizo un gesto hacia el sofá. Claro. Durante un rato, escucharon el crujido del fuego. Luego Daniel habló. No deberías haber tenido que enfrentarlo de nuevo. Lo siento. No tienes que disculparte, dijo ella. Tú no me pusiste en ese banco. Pero tampoco evité que él te encontrara. Su voz cargaba culpa, aunque ella no entendía por qué. Ella tomó su taza de té, los dedos temblando ligeramente. Él fue mi error, no el tuyo. Daniel la miró entonces, de verdad, y su voz bajó. Tú no eres un error. Las palabras cayeron con un peso que lo silenció a ambos. Elena sintió calor en el pecho,
mezclado con miedo. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Afuera, la nieve brillaba débilmente bajo la luz de la calle. No quiero ser solo alguien a quien rescataste, susurró. Un caso de caridad. El fantasma de alguien que perdiste. Daniel se levantó, cruzando el espacio lentamente. No lo eres. Eres Elena. Eres la mujer que hace reír a Sofía de nuevo, que hace que esta casa se sienta viva. Eres la primera persona a la que he dejado entrar desde que ella murió. La respiración de Elena se entrecortó. Se giró hacia él, y sus ojos se encontraron. El fuego pintaba su rostro en oro y sombra. Tengo miedo, admitió ella. Miedo de perderme a mí misma. Miedo de que esto termine como todo lo demás. Yo también tengo miedo, confesó él. Pero tal vez no tengamos que estarlo. Su mano se alzó, flotando cerca de su mejilla, esperando permiso. Ella no se apartó. Sus dedos rozaron su piel, cálidos y firmes. Por un instante, el mundo se redujo a ese único toque. Pero antes de que el momento pudiera profundizarse, un golpe sacudió la puerta principal. Elena se estremeció, su cuerpo tenso. Daniel maldijo por lo bajo y se dirigió a la puerta. La abrió para no encontrar a nadie, solo un trozo de papel pegado al marco. Lo arrancó, su rostro endureciéndose al leer. La voz de Elena tembló. ¿Qué es? Él vaciló, luego se lo entregó. Las palabras garabateadas con grueso marcador negro la helaron. Ella no te pertenece. Volverá a mí. Sus manos temblaron. Es él. La mandíbula de Daniel se tensó, la ira irradiando de él. Esto termina ahora. No dejaré que siga haciéndote esto. El pecho de Elena se apretó, el miedo mezclándose con otra cosa, un dolor de gratitud, de confianza. Doblando el papel, su voz apenas fue un susurro. Entonces no me sueltes. Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella, fieros e inquebrantables. Nunca. Esa noche, ella no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana en la habitación de invitados, mirando la calle cubierta de nieve, la nota todavía ardiendo en su mente. Daniel la revisó en silencio, su sombra llenando el umbral. ¿Puedo sentarme? Ella asintió, y él se unió a ella en el borde de la cama. Se quedaron en silencio, observando la noche. Finalmente, ella susurró, si supieras lo rota que estoy, no me querrías aquí. Él se giró, su voz firme. Todos estamos rotos, Elena. Pero tal vez juntos podamos empezar a recomponer las piezas. Sus lágrimas cayeron libremente entonces, pero no las ocultó. Por primera vez, lo dejó verla tal como era, sacudida, asustada, pero todavía presente. Y en su constante presencia, sintió algo que no había osado esperar, el comienzo de la sanación. La mañana llegó con una luz pálida y el crujido silencioso de las quitanieves afuera. Elena se sentó a la mesa con Sofía, ayudándola con un rompecabezas. La risa de la niña llenaba la cocina, pero la sonrisa de Elena era tenue, su mente aún nublada por la nota dejada en la puerta. Daniel se movía por la cocina, sirviendo café, los hombros tensos bajo un suéter azul marino. Apenas había dormido, ella podía notarlo. Cada sonido afuera atraía sus ojos hacia la ventana. Papá, dijo Sofía de repente, ¿estamos seguros aquí? Daniel se quedó congelado a mitad de paso. El corazón de Elena se hundió ante la inocencia de la pregunta. Por supuesto, dijo Daniel rápidamente, forzando calma en su voz. Siempre está segura aquí. Sofía lo estudió con la mirada, luego asintió y volvió a su rompecabezas. Pero Elena sabía que la pregunta de Sofía había atravesado algo más profundo en ambos. Más tarde, mientras Sofía jugaba en su habitación, Daniel y Elena estaban de pie en el pasillo. No puedes seguir fingiendo que esto simplemente se detendrá, susurró Elena. Daniel se frotó la frente. Ya contacté a la policía. Tomarán una declaración. Tal vez pongan una patrulla en la calle. ¿Tal vez? La voz de Elena temblaba. Eso no lo detendrá. Daniel la miró a los ojos, la mandíbula apretada.
Entonces lo haré yo. Por un momento, la fiereza en su tono la aterrorizó y la reconfortó al mismo tiempo. No me debes esto, dijo suavemente. Sí, sí te lo debo, replicó. Porque no dejaré que Sofía crezca viendo cómo me quedo de brazos cruzados mientras alguien amenaza a las personas bajo mi techo. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Las personas bajo mi techo. ¿Se refería a ella? Esa noche, volvieron a sentarse junto al fuego, con Sofía dormida arriba. Elena miraba las llamas, su voz tranquila. Cuando estaba con Mark, al principio pensé que estaba a salvo. Era encantador, protector. Pero poco a poco, me fue haciendo más pequeña. Hasta que ya no podía reconocerme. La mirada de Daniel permaneció fija en ella. ¿Y ahora? Elena exhaló. Ahora siento, como si tal vez pudiera volver a respirar. Pero me da miedo confiar en esa sensación. Su mano descansaba cerca de la de ella en el sofá, sin tocarla, pero lo bastante cerca para sentir el calor. No eres la única que tiene miedo. Ella lo miró. Sus ojos cargaban dolor, pero también algo más crudo, más vulnerable. Desde que mi esposa murió, admitió, no he dejado entrar a nadie. De verdad. Pero tú, sacudió la cabeza. Tú me recuerdas que aún estoy vivo. Que puedo volver a sentir algo. La garganta de Elena se apretó. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, y por un instante, la distancia entre ellos desapareció. Ella se inclinó un poco más cerca, pero se contuvo, apartándose con una respiración temblorosa. No quiero ser un error que lamentes después, susurró. La voz de Daniel fue firme. No podría serlo. Un golpe destrozó el momento. Ambos se tensaron. Daniel se levantó rápidamente, pero cuando abrió la puerta, no había nadie, solo otra nota en el porche. Esta decía, no puedes esconderla para siempre. El rostro de Daniel se oscureció. Rompió el papel y lo arrojó al fuego. Se acabó, dijo. Llamaré a un abogado. Y me aseguraré de que haya una orden de restricción para mañana. Elena abrazó la manta con más fuerza sobre sus hombros. El miedo la devoraba, pero debajo crecía algo más firme, resolución. Estaba cansada de ser casada, cansada de encogerse. Daniel, dijo suavemente, tal vez sea hora de que deje de huir. Él se giró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, que quiero luchar. Por mí. Por esto, hizo un gesto entre ellos. No quiero volver a desaparecer. Sus ojos se suavizaron, el orgullo brillando bajo la preocupación. Se acercó, su voz baja. Entonces luchamos juntos. Por primera vez desde aquella noche en el banco, Elena sintió que su miedo se transformaba en otra cosa, valentía. Más tarde, mientras yacía en la cama, Elena apretó contra su pecho la bufanda rosa de Sofie. La misma que la niña le había dado en el banco. Aún era su escudo, pero ahora era más, era una promesa. Susurró en la oscuridad, no dejaré que me rompa de nuevo. Y al final del pasillo, Daniel permanecía despierto junto al fuego, la mente acelerada. Pero cuando pensaba en la voz temblorosa de Elena diciendo luchar juntos, algo dentro de él también se afirmaba. Ya no eran extraños unidos por el azar. Eran dos vidas rotas atreviéndose a creer en un futuro. Pero la sombra de Mark aún rondaba afuera, en la nieve. La nieve había comenzado a derretirse a lo largo de los bordes de la calle, dejando vetas oscuras de agua y barro. Elena estaba de pie junto a la ventana, apretando en sus manos la bufanda de Sofie. El mundo afuera parecía más tranquilo, pero su cuerpo aún vibraba con inquietud, como si en cualquier momento esperara ver el coche de Mark arrastrarse de nuevo por la calle. Detrás de ella, Daniel colocó una carpeta sobre la mesa. El abogado está presentando hoy la solicitud de una orden de restricción, dijo. Y la policía mantendrá un coche patrulla cerca por un tiempo. Elena asintió, con la voz débil. ¿De verdad lo detendrá? Daniel vaciló. Es un comienzo. Pero no entrará por esta puerta. No mientras yo esté aquí. Algo en la firmeza de su voz la tranquilizó, aunque solo un poco.
Quería creerle, dejar que su certeza fuera suficiente. Esa tarde, Elena y Sophie caminaron hasta el parque mientras Daniel atendía una llamada de trabajo en casa. La mano enguantada de Sophie se aferraba a la de Elena, su risa era brillante mientras señalaba charcos helados y muñecos de nieve torcidos que habían dejado otros niños. Por un momento breve, Elena se sintió casi normal, como si perteneciera a esa pequeña familia. Sophie hablaba sin parar de su libro favorito, del sueño que había tenido en el que Elena vivía con ellas para siempre. El corazón de Elena se encogió, cálido y herido al mismo tiempo por ese pensamiento. Pero al regresar, Elena se quedó paralizada en el umbral. El felpudo estaba torcido. Una sola rosa roja yacía sobre él, atada con una cinta negra. Sophie jadeó, extendiendo la mano hacia ella, pero Elena la apartó. Sus manos temblaban mientras recogía la flor. Había una nota debajo. Las cosas bonitas no duran en el frío. Las rodillas casi se le doblaron. Daniel salió de inmediato en cuanto vio el rostro pálido de Elena y la rosa en su mano. Su expresión se endureció, la mandíbula tensa al leer la nota. «Nos está observando», susurró Elena. Daniel la atrajo hacia sí, su brazo firme sobre sus hombros. «Entonces que mire. Verá que ya no está sola». Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Daniel sirvió una copa de vino para cada uno. Se sentaron junto al fuego, la rosa descartada sobre la encimera como una amenaza silenciosa. «Odio que te esté haciendo esto», murmuró Daniel. «Odio que te haga sentir miedo». Elena miraba las llamas. El miedo era todo lo que conocía con él. Seguía esperando que cambiara, pero nunca lo hizo. Solo quería control. La voz de Daniel bajó, más suave. ¿Y yo? ¿Qué ves cuando me miras a mí? La garganta de Elena se apretó. Giró lentamente hacia él, buscando en su rostro, las líneas marcadas por la pena, el cansancio, pero también algo más firme, algo seguro. «Veo a un hombre que me hace sentir que importo», susurró. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Daniel dejó su copa y se inclinó hacia ella. Su mano volvió a flotar cerca de su mejilla, como antes. Esta vez, Elena no se apartó. Sus labios rozaron los de ella suavemente, a modo de prueba, casi con timidez. El calor del beso se extendió por su cuerpo, frágil y real. Cuando se separaron, su respiración temblaba en el silencio. «No debería», empezó ella. «Deberías», la interrumpió suavemente. «Los dos deberíamos. La vida es demasiado corta para seguir fingiendo». Las lágrimas cayeron en silencio, pero sonrió a través de ellas. «Entonces no me sueltes». «Nunca», respondió él, esta vez con más firmeza. Más tarde, cuando se acostó, Elena llevó la mano a sus labios, que aún hormigueaban por el beso. Pensó en las amenazas de Mark, en la rosa, en todas las sombras que todavía los rodeaban. Pero también pensó en los brazos de Daniel, en su voz firme, en su promesa. Por primera vez, la esperanza ardía más fuerte que el miedo. Y sin embargo, afuera, ocultos en la oscuridad cerca de la acera, unos faros se encendieron antes de desaparecer calle abajo. Mark no se había rendido. La casa se sentía diferente después de aquel primer beso, más cálida, más viva. Elena se movía por las habitaciones con una callada sensación de pertenencia, aunque llevaba su miedo como una sombra. Cocinaba con Sophie, doblaba la ropa junto a Daniel, se sentaba con ambos frente al fuego por las noches. Durante horas fugaces, parecía una familia. Pero cada vez que pasaba frente a la ventana, el estómago se le encogía. No podía sacudirse la imagen de aquella rosa, la cinta negra, los faros en la noche. 2 días después, la escuela de Sophie organizó un pequeño recital de invierno. A la niña le tocaba recitar un poema, y estaba empeñada en que Elena asistiera. «Por favor», suplicó Sophie, tirando de su manga. «Tienes que verme. Papá aplaudirá demasiado fuerte y me dará vergüenza, pero si tú estás ahí, será perfecto». Daniel se rió, pero sus ojos se suavizaron al mirar a Elena. «Ven con nosotras». Elena vaciló.
La idea de estar en público, de tal vez ser vista, aceleró su pulso. Pero los ojos suplicantes de Sophie eran imposibles de resistir. El auditorio olía a madera vieja y polvo de tiza, lleno de padres con abrigos pesados. Elena se sentó entre Daniel y Sophie, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Intentaba concentrarse en los niños sobre el escenario, sus voces temblorosas de emoción nerviosa. Cuando llegó el turno de Sophie, Elena contuvo la respiración. La pequeña se irguió con orgullo, recitando su poema sobre los copos de nieve y el calor. Su voz sonó clara, sus ojos brillaron al encontrar a Elena en la audiencia. Por primera vez en semanas, el corazón de Elena se ensanchó sin dolor. Pero al sonar los aplausos, su mirada se desvió y se congeló. Al fondo del auditorio, medio oculto en las sombras, estaba Mark. Con los brazos cruzados, la miraba fijamente. Una leve sonrisa curvaba sus labios, no de alegría, sino de posesión. La sangre de Elena se heló. Después del recital, Daniel notó la palidez de su rostro. ¿Qué pasa? Ella le agarró el brazo, la voz apenas un susurro. Él estaba aquí. Mark. Mirando. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Dónde? Ella señaló hacia atrás, pero el lugar ya estaba vacío. Sophie corrió hacia ellos, las mejillas encendidas de orgullo. ¿Me vieron? ¿Lo hice bien? Elena forzó una sonrisa temblorosa. Estuviste increíble. Y abrazó a la niña con fuerza, luchando por ocultar el temblor de su cuerpo. Daniel apoyó una mano firme en la espalda de Elena. Vámonos. Esa noche, Daniel revisó las cerraduras 2 veces, luego una vez más. Elena se sentó en el sofá, con las rodillas recogidas contra el pecho. No va a detenerse, susurró. Daniel se agachó frente a ella. Entonces yo tampoco. Él cree que el miedo te hará volver con él. No lo dejes ganar. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Y si lastima a Sophie? No podría vivir con eso. La voz de Daniel se volvió feroz. No la tocará. Ni a ti. Me aseguraré de ello. Ella extendió la mano, rozando sus dedos. No quiero que enfrentes esto solo. Si voy a quedarme aquí, si voy a quedarme contigo, entonces lo enfrentamos juntos. Él cerró su mano sobre la de ella. Juntos, dijo. Más tarde esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, Elena se detuvo en su ventana. Volvía a nevar, cubriendo la calle de silencio. Y entonces lo vio, una figura apoyada en un coche aparcado al otro lado de la calle, un cigarrillo brillando tenuemente en la oscuridad. Incluso a la distancia, lo supo. Mark. El aire se le atascó en la garganta. Daniel apareció a su lado, siguiendo su mirada. Su mano tocó su hombro, firme. Déjalo que se quede ahí, murmuró. Quiere que tengas miedo. Pero ya no está sola. Elena se apoyó en su toque, el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, no se encogió ante la visión de su pasado. Se mantuvo firme, incluso mientras el miedo se retorcía dentro de ella. Porque a su lado, al fin tenía algo más fuerte que el miedo. La nieve caía en copos suaves y pesados, amortiguando el mundo exterior. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Elena se sentaba en el sofá con Sofía acurrucada a su lado, la cabeza de la niña descansando sobre su regazo, ya medio dormida. Le acariciaba el cabello distraídamente, con el corazón latiendo fuerte, como si supiera lo que estaba por venir. Daniel daba vueltas cerca de la ventana, la mandíbula apretada. Al otro lado de la calle, el coche seguía allí. Mark no se había movido en horas. Su presencia era como una mancha en la noche. No podemos seguir viviendo así, susurró Elena. Daniel se volvió, los ojos duros. No lo haremos. Esta noche termina. Ocurrió poco después de la medianoche. Un ruido en la puerta, suave al principio, luego insistente. Daniel se levantó de inmediato, haciendo señas a Elena para que se quedara con Sophie. Tomó la linterna pesada de la mesa y se acercó a la puerta. Ábreme, dijo una voz pastosa al otro lado de la madera.
Solo quiero hablar con ella. La sangre de Elena se heló. Mark. La voz de Daniel fue de acero. Tienes que irte antes de que llame a la policía. Sé que está ahí dentro, escupió Mark. Ella me pertenece. La voz de Elena se quebró, pero se obligó a hablar. No, Mark. No. Ya no. El silencio que siguió se rompió con un furioso golpe contra la puerta. Sofía se agitó, medio despierta con un gemido. Elena la apretó contra su pecho, susurrando suavemente para mantenerla tranquila. La mano de Daniel se tensó alrededor de la linterna. Ya basta, murmuró. Abrió la puerta lo justo para salir y la cerró con firmeza detrás de él. Elena estrechó a Sofía contra sí, esforzándose por escuchar. Las voces se alzaron, la de Daniel, calmada pero firme, la de Mark, salvaje y desagradable. Luego un estruendo, un forcejeo. El cuerpo de Elena temblaba, atrapada entre el miedo y la necesidad de salir corriendo. Besó el cabello de Sofía. Quédate aquí, cariño, susurró, y se deslizó hacia la puerta. En el porche, la escena la paralizó. Mark empujaba con fuerza a Daniel contra la barandilla, el rostro retorcido de rabia. ¿Crees que puedes quitármela?, gritó Mark. Ni siquiera la conoces. Daniel lo empujó de vuelta, la voz baja pero firme. Sé lo suficiente para saber que ella merece algo mejor que tú. Mark levantó el puño, pero antes de que pudiera golpear, la voz de Elena cortó la noche. Basta. Ambos hombres se volvieron. Elena estaba en la puerta, temblando pero erguida, la luz del porche iluminando la firmeza en sus ojos. Esto termina esta noche, Mark, dijo. No soy tuya. Nunca lo fui. Ya no me controlas. Por un momento, Mark vaciló, su rabia tambaleándose bajo el peso de sus palabras. Entonces las luces intermitentes de un coche patrulla bañaron la nieve. Daniel los había llamado antes, por si acaso. 2 agentes corrieron, apartando a Mark mientras forcejeaba y maldecía. Ella es mía. Gritaba, la voz quebrándose en desesperación. Elena no se movió. Permaneció erguida, observando cómo la policía lo metía en el coche. Cuando la puerta se cerró y la sirena se lo llevó, sus rodillas finalmente cedieron. Daniel estaba allí al instante, atrapándola antes de que cayera. Sus brazos la envolvieron, firmes y seguros. Se acabó, susurró contra su cabello. Ya no puede hacerte daño. Elena se aferró a él, las lágrimas calientes contra el aire helado. Gracias, susurró. Por no soltarme. Los días que siguieron fueron tranquilos de nuevo, aunque las sombras todavía rondaban. Se firmaron papeles, la orden de alejamiento se hizo oficial. Mark desapareció de su calle, pero la curación tomaría tiempo. Una noche, Sofía trepó al regazo de Elena junto al fuego. Papá sonríe más cuando estás aquí, dijo simplemente. La garganta de Elena se apretó. Miró a Daniel, que estaba sentado frente a ellas, los ojos suaves, su dolor ya no era lo único escrito allí. Más tarde, cuando Sofía dormía, Elena se quedó con Daniel junto a la ventana. La nieve caía suavemente, ahora en paz. No sé cómo será el futuro, admitió. Pero sé que ya no quiero huir de él. Daniel le tomó la mano, su pulgar rozando su piel. Entonces construyámoslo. Juntos. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de miedo. Afuera, el mundo era blanco y limpio, el pasado finalmente enterrado bajo la nieve. Dentro, el calor brillaba del fuego, de la risa de Sofía arriba, del nuevo comienzo que habían elegido. Elena comprendió entonces que no había sido el destino lo que la había traído aquí. Había sido una elección, su elección de luchar, de confiar, de volver a amar. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que estaba exactamente donde debía estar.